Hola amigos, en el capítulo de hoy haremos un unboxing del Flag Panther Panther de Takom. Este vídeo está patrocinado por tuhobby.net. Más información al final. ¡Adelante vídeo! Una de las cosas que más me ha llamado la atención es el enorme tamaño de la caja. El kit de Takom es a escala 1.35 y al abrir la caja la primera impresión es muy buena, ya que como sospechaba viene cargada de matrices de plástico. Nos propone dos torretas para hacer dos modelos distintos. Sorprende la finura de los detalles, como este del encaje entre placas de hierro con su corte y su soldadura. Otro detalle que me gusta mucho de las maquetas de Takom son estos soportes para poder montar las cadenas. Todas las matrices están muy bien inyectadas y el nivel de detalle es exquisito. Aquí puedes ver algunas partes del tren de rodaje. Y ahora unas partes del casco que incluso tiene detalles interiores. Las cadenas son excelentes y no falta el más mínimo detalle. Tampoco se queda atrás el conjunto del tren de rodaje. La bocacha del cañón antiaéreo está muy bien terminada. Este carro estaba pensado para dar soporte antiaéreo a las columnas de blindados. Nunca llegó a producirse en serie. Se hicieron solo una maqueta y un ejemplar del modelo con la torreta Coelian. Todos los detalles están muy cuidados, incluso la textura del metal. Las bocas de los cañones y la MG me parecen excelentes. Aquí vemos otras partes del casco, con un detalle muy bueno. El anillo de la torreta está muy bien resuelto. Las asas, aunque son de plástico, tienen una buena proporción de escala. La parte superior del casco del Panther también está detallada por dentro. El kit viene acompañado de unas calcas escuetas, pero más que correctas. También lleva un fotograbado para las tomas de aire del motor. Y dos cables de arrastre con diferentes grosores. Las instrucciones no se quedan atrás en cuanto a detalle. Un auténtico libro con los pasos de montaje perfectamente explicados. Y lo mejor, en mi opinión, es que tiene los esquemas de camuflaje a todo color, con las referencias de las pinturas de Ammo MiG necesarias. La caja viene decorada con una preciosa ilustración con las dos versiones que podemos montar. En el lateral podemos ver algunas de las decoraciones que podemos realizar. En resumen, un carro con un nivel de acabado espectacular, que a mi entender tiene un nivel de calidad muy alto. Este vídeo ha sido patrocinado por tuhobby.net. En su tienda encontraréis kits como este, así como todo lo necesario para el modelista. Podéis visitar la tienda física en Barcelona o podéis pasaros por su web tuhobby.net. Un abrazo y hasta pronto.